Ok, estamos estudiando lo que dice la Biblia. Vamos a empezar en el número 4, que es el plan que hizo Dios para redimir al hombre o para salvar al hombre. O sea, acuérdense que este plan era necesario, ya que todos nosotros nos damos cuenta que el pecado es el que trae muchos problemas en nuestras vidas. El pecado a todos nos afecta y con el tiempo nos destruye. Y si llegamos a morir en esa condición de pecado, pues quedaríamos, según la palabra de Dios, eternamente separados de Dios. Por eso Dios tenía que preparar este plan para que el hombre pudiera ser redimido de sus faltas. Ahora, hemos estudiado desde el principio. Acuérdense, desde el jardín del Edén viene representando que Dios había hecho este plan para que el hombre pudiera entender el amor de Dios hacia el caído, desde que fueron expulsados del jardín. Entonces, lo importante es que terminamos de haber estudiado el Viejo Testamento como profecía. Y yo le pido a Dios que les dé mucho entendimiento para que puedan algún día, se encuentren a alguien, explicarles, por ejemplo, Moisés, el pueblo de Israel, en Egipto, el jardín del Edén, el arca de Noé. Todas esas cosas son muy importantes porque son figuras o antetipo o sombra de lo que iba a venir ahora. Nada más que ahora es por fe. Todo el Viejo Testamento fue por vista. ¿Ok? Entonces entramos a la edad cristiana, que es nuestra edad, es donde vivimos hoy, el tiempo de Cristo. Vemos cómo en el principio Jesucristo mismo estableció su reino espiritual en Jerusalén. ¿Ok? Ahí vimos cómo la iglesia fue establecida y eso es una de las cosas muy importantes, su reino. Porque en cuanto termine el número 4, vamos a estudiar qué pasó después del establecimiento de la iglesia de Cristo, año 33. ¿De dónde vinieron tantas religiones? ¿Quiénes las fundaron? ¿En dónde se fundaron? ¿En qué países? Hay muchas religiones fundadas en muchos lugares. De hecho, aquí en Estados Unidos es un país de fundación de religiones por todos lados. Como hay libertad de expresión, pues cada quien puede hacer. No sé si se fijan en las calles, venden cigarro y al otro lado hay una iglesia. O sea, es un negociazo, ¿no? Pero cuando la gente investiga y estudia lo que dice la palabra de Dios, no lo pueden engañar, porque está en su palabra. Bueno, entonces iniciamos el plan que hizo Dios para redimir al hombre, desde la cruz hasta el final del mundo. Ese plan está en vigor. Vamos a dar una repasada donde nos quedamos la semana pasada y le seguimos, ¿ok? Le seguimos adelante, pues espero acabarla hoy. Dale por favor, hijo, de una por una. Acuérdense que todos nos descarriamos. Todos cometemos faltas, nada más que como te digo, hay gente que no reconoce, bueno, pues ni modo. Pero cuando esa persona se da cuenta de su pecado, Jesucristo está dispuesto a ir por él, a través de nosotros. Nosotros somos nada más sus instrumentos. Él ya nos dejó esa misión y nosotros podemos ir por esa oveja, pero es Cristo el que va por ella. Vámonos, mijo, dale vuelta. Bueno, vamos a estudiar entonces cómo podemos llegar a ser cristiano, un ser espiritual, ¿verdad? Un seguidor de Cristo, bien como dice la palabra de Dios. Pero todo se basa en la fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, pues ni por dónde hacernos, no se puede. Vámonos, hijo. Bueno, es muy importante que, por ejemplo, para poder entrar al reino de Dios, tenemos que ser humildes como un niño. La palabra así lo dice, si no te vuelves como un niño, o sea, si no reconoces, ¿verdad? Humildemente que necesitas a Dios, entonces no puedes entrar al reino de Dios. Tienes que reconocer que tú, somos niños, no sabes ni qué onda. Entonces, pero también físicamente, le das vuelta y va, el niño no necesita bautizo, como aquí vemos, hay una religión que bautiza niños recién nacidos. El bautismo estamos viendo que es para redimir los pecados. El bautismo lo vimos en la edad cristiana que es para recibir el don del Espíritu Santo. Y también el bautismo es para ser añadido al cuerpo o a la iglesia. Los niños pues son inocentes, ellos ya están dentro del reino. Ellos no necesitan ser rebautizados ni nada, ellos están con Dios. Jesús lo enseñó cuando los niños querían entrar a ver a Jesús y los apóstoles lo impedían para que no entraran. ¿Y qué les dijo Cristo? Dejar que los niños vengan a mí y no se lo impedáis, porque de tales es el reino de Dios. Significaba que ellos estaban dentro del reino, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que entrar para atrás al reino porque hemos pecado. Ok, bueno, dale, hijo. Muchas personas
de verdad da tristeza ver cómo se llevan el pecado hasta la tumba. Otros no saben ni cómo quitárselo. Pero les digo una cosa, el pecado pesa. Pesa el pecado. Y yo lo sé porque yo lo viví. El pecado pesa. Ok, entonces Jesucristo, vamos a ver cómo Él viene a decirte, si te sientes cansado de vivir, ven a mí, que mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Vámonos pues, mijo. En esta foto podemos ver que algunas personas discuten, otros no les interesa, otros siguen en sus negocios, pero hay personas que reciben a Cristo con los corazones, con los brazos abiertos, bienvenida a mi salvación. De ese tipo de personas son las que siempre Dios y nosotros andamos buscando, los que anden buscando. Sí, hay mucha gente que nomás va a pelear contigo, y dice, no, no anda buscando. El que anda buscando te va a preguntar, ¿y esto cómo es? ¿Y acá cómo es? ¿Verdad? Esas personas andan buscando. Vámonos, hijo. Bueno, acuérdate que Jesucristo desde un principio trajo estos milagros y estas maravillas, ¿para qué? Para enseñar que Él era el Hijo de Dios. La razón de las maravillas y los milagros era para que la gente que no creyera, creyeran en Él. Ahora, nosotros estamos aquí, yo no necesito que Cristo haga milagros, ¿por qué? Porque yo creo que Él los hizo, eso se llama fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, nosotros al oír la palabra, no, pues sí, si yo siempre creí en un Dios que era grandísimo y me enseña todo lo que hizo, yo lo creo, yo no necesito que Él venga y le dé de comer a 5,000 personas o que cambie el agua en vino, yo sé que Él lo puede hacer, Él puede hacer muchas cosas y las sigue haciendo, pero ya ahora todo es por fe. Vámonos, hijo. Dio de comer a 5,000 personas, vámonos, para una tormenta, caminó en el agua, todo eso tiene que ver con nosotros ahora. Cada cosa cuando ustedes la estudian tiene algo que ver con nosotros. Cuando nosotros vemos un tormentón en nuestra casa, cuando nosotros nos sentimos que el mundo me ataca, acuérdate, Cristo caminó sobre de ellos, tú puedes vencerlo. Vámonos, todo eso calmó el mar, vámonos, le dio salud a los enfermos, a los ciegos, les dio la vista, aquel ciego que dijo, yo no sé, yo nomás sé que estaba ciego y pude ver, ¿no? Juan 9. Vámonos. Bueno, muchas cosas hizo Jesucristo, hasta inclusive, dale por favor, hijo, levantó ¿qué? Muertos. Pero yo les explicaba lo que Él dijo. Juan 14:12. El que cree en mí, mayores obras hará que las que yo hago porque yo voy al Padre. O sea, acuérdate que cuando hablamos de mayores obras, en la carne no lo podemos hacer. Si la gente empieza a pensar, sí puedes darle de comer, no puedes. No puedes darle de comer a 5,000 personas con 2 panecillos y 5 pescados, eso rompería la ley de la distribución, no se puede. Tampoco puede levantar muertos, si no ya lo habían levantado de la tumba. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Él hablaba espiritualmente. Las mayores obras que hace uno es cuando un pecador de su propia humildad o voluntad reconoce que necesita a Dios en su vida. Eso, en el cielo hay felicidad, hay alegría. Jesús le dio de comer a esta gente, los levantó de los muertos y luego lo crucificaron. Y así va a ser siempre. Le das de comer a la gente, que el día que no le des eres gacho, mal amigo y quién sabe qué. Porque esa es nuestra naturaleza. Por naturaleza somos malagradecidos. Pero cuando empezamos a entender la palabra de Dios, uno de los mandamientos que Dios te dice, ser agradecido. Y a veces no lo somos, pero es un mandamiento que tenemos que ser, ¿qué? Agradecidos con todo el mundo. Bueno, vámonos, mijo. Bueno, antes de morir Jesucristo había hablado acerca de que Él iba a morir por nosotros, lo explicó de muchas maneras, que era necesario. De hecho, hay un mandamiento que dice, antes de morir, que dijo, no hay mayor amor, dice, ya no los llamaré siervos, les voy a llamar amigos. Porque dice, no hay mayor amor que este, cuando uno pone la vida por sus amigos. Y Él enseñó eso, que Él iba a dar la vida por ellos y por nosotros. Ok, vámonos, mijo. Bueno, pues ya sabemos la historia, cómo su Judas lo entregó, un hombre que no entendió. Ya Dios sabía que este hombre traía algo en la mente. O sea, solamente Él conoce la mente de la gente, ¿no? Y fue entregado con un beso. También sabemos todo lo que se burlaron de Él, todo está escrito y cuando uno empieza a entender eso como creyente, cuando te llega a pasar eso en tu vida natural y tu vida normal, dices, no hombre, yo estoy en la gloria comparado a lo que Él pasó por mí, ¿no? Vámonos. Todo esto lo sabemos. Poncio Pilato se dio cuenta que era inocente, pero ¿qué hizo? Nada. Nomás se lavó las manos. Y así son los políticos. Los políticos prefieren votos, aunque se lleven adelante por quien sea. Pero es la política. Vámonos.
Bueno, Jesucristo fue crucificado, esa es la primera parte, murió por nuestros pecados, ahí está, hasta este punto tenemos la primera parte de las buenas nuevas o del Evangelio, que es la muerte, es la primera parte. Tiene que completarse todo. Si no se completa todo, no existe nada. Si no se completa nada, ni tú y yo ni usted ni yo nos conocemos. Porque acuérdate, nos hemos conocido por el Evangelio. ¿Ok? Si no, ni nos conociéramos. Vámonos, mijo. Vámonos. Bueno, es sepultado, es la segunda parte del Evangelio. La sepultura. Hasta este punto no hay nada. La gente se muere y es sepultada. El completo Evangelio viene después de la resurrección. Vámonos, dale vuelta. Esta es la buena noticia. Que Él lo había dicho, que Él lo había profetizado y sucedió. Muchas personas lo vieron resucitado, se predica el Evangelio y aún así hay muchos que no lo creen. No lo creen. Y este es el mandamiento de Cristo. Después de su resurrección, esa fue la misión. Le dijo a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y el que crea esto, ¿verdad? Y se bautice, será salvo. Ahí está la profecía. Y después vivir en él. Vivir en el Evangelio. Por el Evangelio y para el Evangelio. Vámonos, hijo. Bueno, Él les dijo a los apóstoles que las cosas que iban a pasar, pero lo más importante les dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Ok? Porque Él ya les había dicho que era necesario que pasara esto, porque Él les va a enviar el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad. Bueno, ellos estaban en Jerusalén y después de ese día vemos a Pedro, vámonos, a Pedro inmediatamente parándose en pie enfrente de muchas personas, se cree que eran como 5,000 personas. Por primera vez se anuncia este Evangelio usando las profecías del Viejo Testamento, conectadas ahora a lo que Cristo les había dicho. Y muchos de ellos que vieron estas maravillas y lo que pasó con Cristo, pues se dieron cuenta de que habían cometido un grave error. Habían matado al Hijo de Dios. Vámonos, por favor. Pedro termina su sermón diciéndoles a todos ellos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aquí es donde hay que empezar a hablar con el estudiante. ¿Por qué? Este sermón es un sermón modelo. El Espíritu Santo a través de Pablo está acusando a los judíos de haber crucificado a Cristo, pero indirectamente también lo está acusando a todos, porque ellos pecaron, pero la Biblia dice que todos pecamos. Cuando estas personas se dan cuenta de su error, o sea, yo no crucifiqué a Cristo, estoy de acuerdo, pero yo he hecho mucho daño también. He hecho otros pecados que también para Dios es pecado. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de su error, dale vuelta, hijo. Ellos preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, al oír esta predicación o este sermón, pues ellos se sintieron compungidos, ¿verdad? Afligidos, tristes. Y le preguntaron a Pedro y a los demás, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta pregunta es la pregunta que todo ser humano se debe de hacer, no nomás ellos. La diferencia entre la respuesta es cuando tú vas al mundo religioso, te dan diferentes respuestas. Oye, ¿qué debo de hacer? Y yo soy una persona que les digo que yo tenía una hermana que ya era muy religiosa. Y yo le hice esa pregunta, oye, yo no le pregunté así como ellos, pero le dije, oye, ¿y yo qué hago? O sea, ¿cómo está esto? Y ella me dijo, acepta a Cristo en tu corazón y sé sincero contigo mismo. La respuesta que ella me dio, en ese momento, no sé qué pasó en mi mente, se me hacía algo tan fácil, se me hacía algo tan sencillo, pero también se me hacía tan irreal, como que no me la comía. ¿Es todo? ¿Lo hice aquí en mi corazón? Sí. Vamos a ver la respuesta que da el Espíritu Santo, que no fue la que me dio mi hermana. Lo que el Espíritu Santo da a través de Pedro, vamos a ver su respuesta. Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón o remisión de pecados. ¿Y qué es lo que van a recibir? El don del Espíritu Santo. ¿Se fijan la diferencia? La respuesta que me estaba dando mi hermana a la respuesta que da Pedro. ¿A quién le voy a creer? De hecho, puedo creerle más a Pedro porque Cristo le dijo a Pedro, en Mateo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Mateo 16, 13 en Filipos le dijo, a ti te daré las llaves. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces yo estoy aquí.
¿A quién le voy a hacer caso? ¿A mi hermana porque es mi hermana o a Pedro que estaba lleno del Espíritu Santo? Porque después le empiezas a preguntar a la demás gente. Ahora que ese Freeman, un negrito que salió sobre el tema de Dios, no sé si lo han visto en Discovery Channel, y le pregunta a la gente, ¿qué es Dios? Y los hindúes, no, pues que, no, los tibetanos, no, pues que es el aire, que son los espíritus. O sea, una serie de cosas que la gente ha inventado. Pero aún así tú tienes la inteligencia que Dios te dio para que tú puedas decir, ay, pues yo le creo a los tibetanos. Ah, bueno, está bien. Oh, yo le creo a Buda, a Mahoma. O yo le voy a creer a tal. No, yo mejor le creo a Pedro. ¿Por qué? Creo en Jesucristo. Creo lo que hizo Él. Y esa es la respuesta que da Pedro. Y va a haber más ejemplos de esto, no nomás es uno. De ejemplos donde, cómo Dios redimía a la gente de la misma manera. Vamos a darle, hijo, por favor. Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? Que se va a hacer, ¿qué haremos? ¿Verdad? Estamos mal, tenemos que hacer algo. Y acuérdate, cuando ya llegamos a este punto, si yo muriera en esta condición, yo le digo a mi estudiante, mira, yo me le digo una cosa, si usted muere en esa condición, de acuerdo a la palabra de Dios, porque uno no sabe cuánto vamos a vivir, pero si usted muere en esa condición, bíblicamente usted no entra al cielo, de acuerdo a la palabra. Pero si usted obedece el Evangelio, lo que dice Cristo, y usted muere y mañana se muere, de acuerdo a la palabra, usted se va derechito al cielo. O sea, es una cosa preciosa, le digo, pero eso es una decisión que usted debe tomar, especialmente cuándo, cómo y dónde, porque aquí vamos a ver qué haremos. Dale vuelta, por favor, hijo. Bueno, creo que ahí nos quedamos, espérame. ¿Qué haremos? Esta es la pregunta hecha por los judíos que creyeron lo que Pedro enseñó acerca de Jesucristo. Esta es la pregunta más importante que persona alguna puede hacer, ya que Jesús murió para la remisión de nuestros pecados. ¿No hay nada que nosotros podamos hacer después de haber creído? La respuesta de Pedro a los judíos muestra que hay algo más que nosotros debemos hacer. Esta misma pregunta, ¿qué haremos?, fue hecha y contestada varias veces en el Nuevo Testamento. Todas las respuestas muestran que el hombre debe hacer algo para redimir la gracia salvadora de Dios. Saulo de Tarso, quien más tarde vino a ser el apóstol Pablo, hizo esta misma pregunta. Antes de su conversión, Saulo era fiel devoto de la religión judía en la cual sus padres lo habían criado. Saulo, al igual que todos quienes verdaderamente se convierten a Cristo, a su tiempo encontró que él tenía que cambiar sus creencias religiosas, las cuales estaban en contradicción con la voluntad de Dios. Antes de ser cristiano, era un judío muy apegado a su religión. En su celo por la religión judía, creía sinceramente que el cristianismo estaba equivocado. Principió a perseguir la iglesia, arrestando a los cristianos y arrastrándolos a las prisiones, y hasta llegó a dar su voto para que algunos fuesen muertos por su fe. Los cristianos tenían miedo de Saulo y de los judíos y se reunían en secreto para adorar a Dios. Sabían que cada vez que se reunían, corrían el riesgo de morir. Sin embargo, su amor y fidelidad les ayudó a vencer sus temores y les dio valor. Saulo verdaderamente creía que agradaba a Dios al llevar a los cristianos a la prisión o a la muerte. Desde el principio de su carrera como perseguidor, Saulo respiraba amenazas y muerte contra la iglesia, Hechos 9:1. Cuando un grupo de judíos coléricos y sedientos de sangre apedrearon a Esteban, el primer cristiano que murió por su fe, Saulo era agitador de ellos. Él cuidaba los mantos de los que encabezaban la delirante multitud que arrojaba las piedras con las cuales golpearon e hirieron al indefenso Esteban hasta matarlo. Pero Saulo pronto tendría que dar cuentas delante de Cristo por sus seguidores a quienes él estaba persiguiendo. Esto sucedió cuando Saulo conducía a Damasco a un grupo de hombres en un viaje de 240 kilómetros, con el fin de perseguir y apresar a los cristianos. Repentinamente, una intensa luz brilló del cielo cegando a Saulo. Cuando cayó a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Luego Saulo hizo la misma pregunta que fue hecha por los judíos en el día de Pentecostés: ¿qué quieres que yo haga? Jesús respondió y dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6. Bueno, la historia de Pablo
para mí fue una de las que me llamó mucho la atención, porque podemos ver cómo hay gente, como Pablo, que son muy religiosos, ¿ves? Y ahí es donde yo siempre me ponía, yo nunca fui muy religioso, creí en Dios y en Jesucristo, pero nunca fui religioso como hay gente que es muy devota a su religión, como mi abuelita era bien devota a la religión. Bueno, aquí con Pablo, la palabra de Dios me demuestra que hay gente que puede ser muy religiosa, pero está equivocada. Y entre más estudio la Biblia me doy cuenta que hay mucha gente muy devota, muy religioso, pero están equivocados. Es un ejemplo muy claro de Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser cristiano, él empezó a oír acerca de este cristianismo, se llamaba el camino. Y él dijo, no, empezó él a perseguir en su celo su celo erróneo, lo que tú quieras, se dijo, están mal, y persiguió a la iglesia por buen tiempo. E inclusive dio el voto para que mataran después de Cristo a Esteban, el segundo que murió de Cristo, que lo apedrearon, y Pablo estaba ahí, Saulo se llamaba antes, y agarró los mantos para que lo mataran. Y hizo muchas cosas, no nomás eso, persiguió, echó gente a la cárcel. Y en este momento vemos cómo Pablo le pidió a los sacerdotes que le diera más soldados, más supplies o más cosas para poder ir a Damasco y agarrar más cristianos y meterlos a la cárcel, para que dejaran de estar hablando de ese camino que llamaban, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? Cuando Pablo va rumbo a la casa, a Damasco, se le aparece una luz y lo tumbó del caballo, lo ciega. Y él oye esta voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate en ese momento lo que Pablo sintió. Pablo sintió tan apenado como los del día de Pentecostés, tan afligido, que le quedó más que hacer la misma pregunta que hicieron los del día de Pentecostés. ¿Qué debo de hacer, Señor? Jesucristo no le dijo, cree en mí, serás salvo. Jesucristo no le dijo, no, está bien, nomás ahí síguele la ley. No le dijo más que otra cosa, vete a Damasco. Él ya creía en Cristo, ya se arrepintió de lo que había hecho, estaba arrepentido de lo que había hecho y estaba ciego. Y le dijo, Cristo, vete a Damasco y ahí te voy a mandar a alguien para que te diga lo que tienes que hacer. Así es Dios, manda a alguien siempre. Pero cuando Dios te manda uno a ti para ayudarte, Satanás ya mandó unos 10 adelante. Satanás siempre va adelante. Por eso no me toqué pues lo voy a decir, con los estos que andan tocando las puertas, ¿no? Nosotros somos los únicos que tocamos las puertas. Pues sí, le digo, primero Dios permite que vaya el engaño, a ver a quién engañan. Pero cuando la gente no se deja engañar, hasta que encuentren la verdad, ¿no? Entonces vemos cómo, acuérdate, Pablo ya había creído y estaba arrepentido. Todavía le falta hacer algo, ¿verdad? Vámonos. Saulo fue conducido a Damasco y permaneciendo ciego por 3 días, no comió ni bebió. Él creyó en Cristo y quiso cambiar su vida, pero todavía no había recibido respuesta a su pregunta, ¿qué debo hacer? Los pecados de Saulo todavía no habían sido lavados por la sangre de Jesús, pero pronto recibió la respuesta a su pregunta. Mientras que Saulo estaba orando, el Señor envió a un discípulo llamado Ananías para que poniendo sus manos sobre Saulo pudiera recibir la vista. Después, Saulo supo que Ananías había sido enviado por Jesús. Saulo había preguntado a Jesús, ¿qué debo hacer? Jesús dio ahora la respuesta en las palabras de Ananías. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Hechos 22:16. Esta era otra manera de decir lo mismo que Jesucristo ya había dicho antes a sus apóstoles. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta respuesta estaba en armonía con la contestación que Pedro dio el día de Pentecostés cuando dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cómo podemos saber que nuestros pecados pueden ser perdonados como lo fueron los de Saulo y los de la gente del día de Pentecostés? La Biblia enseña que Dios no hace distinción de persona. La misma fe y la misma obediencia que Dios requirió de Saulo requiere de todos los hombres. Por lo tanto, una persona puede saber que sus pecados son perdonados cuando acepta la gracia de Dios con fe y obedece sus mandamientos. Otros ejemplos bíblicos de conversiones prueban que esto es verdadero.
Un estudio de las conversiones bíblicas nos dirá también cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. Del libro de los Hechos hemos aprendido ya que 3,000 judíos en el día de Pentecostés y más tarde Saulo de Tarso fueron salvos en la misma forma después que ellos hubieron preguntado ¿qué debemos hacer? Veremos también que en la conversión del tesorero de la reina de Candace, en la del carcelero de Filipos y en de Lidia de Tiatira, se tuvieron que satisfacer los mismos requisitos antes de recibir la gracia salvadora de Dios. Todos los que se convirtieron al cristianismo en los tiempos apostólicos fueron salvos de la misma manera y todos vinieron a ser miembros de la única iglesia. En Hechos capítulo 8, la Biblia nos dice que Dios envió a Felipe para predicar al tesorero de Candace, reina de los etíopes, el cual viajaba en su carro, enseñándole Felipe a este tesorero acerca de Jesús. Llegaron a donde había agua. Creyendo lo que Felipe predicaba, el tesorero dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Habiendo creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, el tesorero detuvo el carro y ahí fue bautizado por Felipe en la misma forma que la gente del día de Pentecostés y Saulo de Tarso habían sido bautizados antes. Cuando este hombre creyó en Jesucristo, el que Felipe predicaba quiso ser bautizado inmediatamente. Pero, ¿por qué? De hecho, hasta ahorita estoy viendo algo que está diciendo él que no lo anuncia. Yo no sé por qué no lo anuncian, pero te voy a explicar qué es lo que no dice. Primeramente, podemos ver un hombre que tiene fe. Un hombre que fue a adorar a Dios, viene de Jerusalén, con una duda en su mente. Está estudiando, estaba leyendo Isaías 53. Él va leyendo, pero tiene una duda de esas escrituras. Entonces Dios le dice a Felipe, acerca este carro. Fíjate bien para que veas que no hay ningún problema en esto de la salvación. Dios mandó a Felipe para que acercara el carro, igual como pasó con nosotros. Dios envió a alguien para que me ayudara. Entonces, cuando Felipe ve que está leyendo Isaías, le dice, ¿pero entiendes lo que lees? La respuesta que da este hombre, que es un hombre humilde, un hombre que así se debe responder, que yo preguntaba a gente cuando él leía, digo, oiga, ¿usted entiende lo que lee? Y me dice, si esto es más grande que tú, yo entiendo mejor. Sí, ahí no hay humildad, porque no le entienden. La palabra de Dios no la entiende cualquiera. Dios tiene que enviarte a alguien para que tú la puedas comprender, ¿me entiendes? Y entonces le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces mandó a parar el carro. Se sube al carro Felipe, de la escritura que estaba leyendo, dice la palabra de Dios, ahí te voy a decir, desde esa escritura le anuncia el Evangelio de Cristo, que es lo que no dice. Le anuncia el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que ya están pensando, no acepta a Cristo y es todo, no. Le anunció el Evangelio de Cristo. Por eso cuando él entiende el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección, le dice, aquí hay agua. Cuando pasaron por cierta agua, ¿verdad? Aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Lo que le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Ahí está la fe en acción, ¿ves? Dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se paró para obedecer el Evangelio. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo, ya tenemos el día de Pentecostés, pero mira, yo no tengo ningún problema con que haya más ejemplos. Cristo es el primer ejemplo. Se bautiza a los 30 años, viene al río Jordán. Él no se tenía que bautizar porque él no había pecado. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesucristo? Le dice, para cumplir toda justicia. O sea, si yo voy a mandar que se bauticen, yo pongo el ejemplo, ¿no? No hay problema. Después Cristo le dice a Nicodemo que para poder entrar al reino de Dios, pues tienes que nacer del agua y del Espíritu. Pero ya había otros ejemplos en el Viejo Testamento como profecía del bautismo. El Mar Rojo, cuando se abrió, está el bautizo. El diluvio está otra manera de bautismo. Pero vamos a ver que hay todavía más ejemplos porque no quede ninguna duda de que uno obedece el Evangelio en el bautizo, que es cuando Dios nos redime. ¿Ok? La conversión del carcelero de Filipos y su familia, registrada en Hechos 16, nos muestra otra vez que cada uno en la misma forma debe ser salvo por la sangre de Cristo. Cuando todavía el carcelero no creía, había atado a Pablo y a Silas en el cepo de la prisión más segura, después de que fueron golpeados con varas en forma inmisericordia por predicar a Cristo. A la medianoche, Pablo y Silas
Oraban y cantaban al Señor. Repentinamente un terremoto sacudió la cárcel, abriendo las puertas de la prisión, pero ningún prisionero escapó. Viendo esto, el carcelero cayó a los pies de Pablo y Silas, exclamando en forma suplicante: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo primero: cree en el Señor Jesucristo. Después procedió a enseñarles a él y a su familia lo que debían de creer. Tan pronto como toda la familia fue enseñada, su fe los movió a ser bautizados a esa misma hora de la noche. Otra vez preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tan rápido, George? Porque hacen vinieron el Evangelio. Hacen vinieron el Evangelio. Así tan rápido, ¿no? Pero hay otra razón, ¿eh? ¿Eh? Sí, pero ¿por qué tan rápido se bautizaban? ¿Eh? Porque se dan cuenta que estaban mal, estaban condenados. Vamos a ver. La conversión de Lidia, registrada también en Hechos 16, es nuestro último ejemplo para demostrar que Dios salva a toda persona de la misma manera que la gente que aprendió la verdad fue bautizada inmediatamente. Lidia era evidentemente una persona muy religiosa. Ella se había reunido con otras mujeres a la orilla del río para orar cuando Pablo vino y les enseñó acerca de Cristo. Lidia y toda la casa creyeron en el mensaje de Pablo y fueron bautizados. Pero, ¿por qué ellas, como las otras personas, fueron bautizadas tan pronto como fue posible? ¿Por qué no esperaron? Para contestar estas preguntas, pongamos juntas tres grandes verdades bíblicas que ya hemos aprendido. Primero, como la oveja puede perderse del rebaño, así también todos los hombres sin Cristo están perdidos. Sin Jesucristo para salvarnos, nuestros pecados nos condenan a la separación eterna de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Después de la muerte no habrá más oportunidades para ser salvos. Debemos aceptar la salvación proporcionada por Cristo Jesús mientras estemos vivos o estaremos perdidos para siempre. Segundo, sabiendo que el hombre no podía pagar por su propio pecado, Dios, en su amor, envió a su único Hijo para que llevara la culpa de nuestros pecados sobre la cruz. Pensemos en todos los pecados que han sido y serán cometidos puestos juntos en una masa repugnante. El solo pensamiento sacude nuestra imaginación, pero esa es la horrible carga que el Hijo de Dios llevó en la cruz. De hecho, sufrió el infierno que nosotros merecíamos. Siendo separado de Dios por la culpa de los pecados del hombre, clamó en su soledad: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este sufrimiento era más horrible que la muerte corporal. Tercero, en las conversiones bíblicas que hemos estudiado, vimos la respuesta de Dios a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Todas estas personas aceptaron el amor de Dios y fueron limpiadas por la sangre de Jesús en la misma forma. Su fe en Jesús los guió al arrepentimiento de sus pecados y el reconocimiento de Él como el Hijo de Dios. Luego, sin esperar más, ellos fueron bautizados inmediatamente para la remisión de sus pecados. Pero esto vuelve a traernos la misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todos fueron bautizados tan pronto? La respuesta más sencilla es que Jesús lo ordenó cuando dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto sería suficiente para aquellos que realmente aman y desean hacer la voluntad de Dios. Pero a fin de que entendamos más acerca de el por qué, usemos una ilustración conocida. Cuando vemos que nuestras manos están sucias, es muy natural que querramos lavárnosla tan pronto como sea posible. Nos damos cuenta de lo insensato que sería ver que necesitamos lavarnos las manos y quedarnos sin hacerlo, mayormente cuando hay jabón y agua disponibles. Nos lavamos las manos tan pronto como podemos. Por lo tanto, asegurarnos de que nuestras almas estén limpias es mucho más importante que lavarnos las manos. El único agente limpiador para nuestras almas es la sangre de Cristo.
Pablo nos enseña que nosotros somos justificados en su sangre, Romanos 5:9. Sabiendo esto, las gentes de las conversiones bíblicas fueron bautizadas tan pronto como fue posible. Ellos supieron que en el bautismo sus pecados eran lavados con la preciosa sangre de Cristo. La gente acudía en cientos y algunas veces en millares cuando predicaban los apóstoles. El tema básico de todas las predicaciones apostólicas eran las buenas nuevas en las que se nos comunica que Dios nos ama y que Jesús murió por nuestros pecados. Ellos predicaron que Jesús fue sepultado y luego resucitado por el poder de Dios para ser nuestro Salvador divino. Tan pronto como las gentes oyeron estas verdades, anhelaron con fervor ser limpios por la sangre de Cristo. Los apóstoles escribieron estas verdades básicas, las cuales movieron a muchos para convertirse al cristianismo cuando las oyeron. Cada uno puede leer estas verdades en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo escribió en el libro de los Romanos cómo la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo están conectadas con nuestra salvación. Pablo hizo dos preguntas a los cristianos en Roma. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6, 2 y 3. La expresión del versículo 2, muertos al pecado, muestra que cuando ellos se convirtieron al cristianismo, habían decidido no servir más al pecado. El versículo 3 enseña que cuando ellos fueron bautizados en Cristo Jesús, fueron bautizados en su muerte. Realmente nadie murió en la cruz como Jesús lo hizo. Y así como Jesucristo murió en la cruz, así debemos nosotros morir al pecado para que podamos ser salvos por su sangre. Esto significa que nosotros renunciamos a nuestros pecados y nos tornamos a Dios. La Biblia llama a esta acción arrepentimiento. Cuando nosotros morimos al pecado, principiamos a vivir para Dios. Romanos 6, 11. Después que murió Jesús, sus amigos envolvieron su cuerpo cuidadosamente en lienzos limpios y lo sepultaron en una tumba nueva. Todos sabemos que cuando alguien muere debe ser sepultado. Así cuando nosotros morimos al pecado, lo único que cabe es que se efectúe una sepultura. ¿Cómo puede ser esto? La Biblia enseña que cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte. Los que mueren al pecado deben ser sepultados con Cristo en el bautismo para obtener el perdón de sus pecados. Juan García no es un predicador, pero él sabe que Dios se agrada de cualquier cristiano que ayuda a sus amigos cuando ellos son sepultados en el bautismo. Cuando el esposo y su esposa son bautizados en Cristo, la unidad espiritual en el hogar es una bendición adicional. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Nótese que en el bautismo también nosotros somos sepultados en la muerte de Jesús. Solamente por medio de la muerte de Cristo Jesús podemos tener remisión de pecados. Esto es por lo que nosotros podemos ser levantados del bautismo para caminar en una vida nueva. La palabra griega, baptizo, no significa rociar, sino únicamente sumergir. Entonces, no nos sorprenda que Pablo se refiera al bautismo como una sepultura. Cuando somos bautizados en su muerte, recibimos el perdón de los pecados, lo cual es un beneficio proporcionado por la muerte de Cristo. Puesto que Jesús murió en lugar nuestro, Dios es justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Estas verdades vienen a la mente de los demás cuando ven a una persona descendiendo a las aguas como si descendiera a un sepulcro. El bautismo recuerda a las personas la muerte y sepultura del Señor Jesucristo. En el siguiente versículo, el apóstol Pablo continúa con este pensamiento. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:5. Ya hemos aprendido que no podemos morir en la cruz como Jesús o ser sepultados en su tumba, pero podemos ser plantados o sepultados en el bautismo, tal como el cuerpo de Cristo fue plantado o sepultado en la tumba. La inmersión es el único bautismo aprobado por Dios en el cual el creyente es plantado o sepultado bajo el agua.
Cuando usted da su consentimiento para ser sepultado con Cristo por el bautismo, eso no significa que está haciendo algo para ganarse su salvación. En lugar de eso, usted está mostrando su completa disponibilidad para obedecer a Jesús. Pero cuando usted cree en Jesucristo y lo obedece siendo bautizado, usted es salvo por los méritos de la muerte de Jesús otorgados por la maravillosa gracia de Dios. 3 días después que Cristo fue sepultado en la tumba, Dios lo levantó de los muertos y le dio una vida nueva. Más tarde Jesús dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:18. Somos resucitados con Él de nuestra sepultura en el bautismo, tal como Jesús fue resucitado de la muerte. Todos nuestros pecados pasados son perdonados. El viejo hombre, nuestra vida pasada, se ha ido y nosotros principiamos una vida nueva en Cristo. Al entrar en esta vida nueva, es a lo que Jesús se refería cuando hablaba de nacer de nuevo, Juan 3:3 al 7. Puesto que la nueva vida sigue al bautismo, Jesús explicó que nosotros nacemos otra vez del agua y del Espíritu. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:6 y 7. La vida vieja de pecado es crucificada o destruida, de modo que ya no seguimos siendo esclavos del pecado. Cuando nacemos de nuevo, somos personas nuevas, con una vida nueva y justa. Cuando entendemos plenamente que somos libertados del pecado por la sangre de Jesús, el bautismo viene a ser el más grande, más feliz y más significativo acontecimiento de nuestra vida. El apóstol Pablo dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Cada creyente bautizado se regocija en el Señor juntamente con su familia y amigos cuando también ellos se visten de Cristo en el bautismo. En muchas ocasiones, un esposo y su esposa son bautizados en Cristo a la misma hora. Este cuadro muestra claramente que usted debe ser bautizado a fin de ser salvo por gracia, por medio de la fe. Una fe fuerte lo llevará a obedecer a Dios. Por su gracia, Dios lo salvará cuando usted obedece su voluntad. Cuando usted obedece a Cristo en el bautismo, por la gracia de Dios, usted está revestido de Cristo. Gálatas 3:27. Cuando usted es bautizado en su muerte, los méritos de su muerte se extienden hasta usted por la gracia de Dios. Romanos 6:3. Usted es sepultado con Cristo en el bautismo y resucitado a una nueva vida, la cual Dios le da. Romanos 6:4. Si en el bautismo usted es plantado juntamente en su muerte, entonces usted será levantado junto a Él en la resurrección. Romanos 6:5. Por la causa de Dios, el viejo hombre es crucificado y el cuerpo del pecado es deshecho. Somos bautizados para la remisión de los pecados. De la forma que la religión agarra la gracia, ellos no creen que la gracia de Dios sea el Evangelio. Ellos consideran la gracia, la ven de la manera que te digo, ya eres salvo, no es creyendo, es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es el favor que no nos merecíamos. ¿Y cuál es este favor? Que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Esa es la gracia de Dios, el Evangelio. Cuando por medio del bautismo en Cristo, usted se convierte en un cristiano, quienes verdaderamente lo aman se alegrarán con usted. En su vida nueva, después del bautismo, usted también se alegrará con sus nuevos amigos cristianos. Usted llevará un nombre nuevo, cristiano, puesto que usted ha nacido de nuevo. Usted ha venido a ser un hijo de Dios. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Su sangre lo limpiará continuamente del pecado mientras usted camine bajo la luz de Dios. Otra cosa maravillosa que sucede cuando nos convertimos en cristianos es que Dios añade a todas las personas salvas a su familia espiritual, la iglesia. Los cristianos pertenecen a un solo cuerpo.
Esto es por lo que ellos se reúnen con regularidad para adorar a Dios, estudiar la Biblia y disfrutar de la comunión con Dios y con otros cristianos. Esto ayuda a cada uno a vivir para Cristo y a crecer de su estatura infantil como cristiano hasta llegar a ser un adulto espiritual. Todo el que ha sido verdaderamente convertido a Cristo desea reunirse con el pueblo de Dios en toda ocasión en que el pueblo de Dios se congrega. ¿Es posible para una persona saber que es cristiano? ¿Cómo puede una persona estar realmente segura de que es cristiano y que Dios lo ha añadido a la iglesia? ¿Puede saber qué tan cerca está de la salvación? La respuesta de la Biblia es sí. Usted puede saber que es salvo, pero algunas personas dicen que ellos son salvos aun cuando no han obedecido lo que Jesús dijo que debemos hacer para ser salvos. La única forma en la que uno puede saber con certeza de que es salvo es saber que ha obedecido a Cristo de acuerdo con la Biblia. La Biblia es como un mapa de caminos. Usted puede saber qué tan cerca está de la salvación, en la misma forma que un viajero puede darse cuenta de qué tan lejos se encuentra del punto a donde se dirige. Con un mapa de caminos, el viajero puede saber cuántos kilómetros ha caminado y cuántos más tiene por delante antes de llegar a su destino. Cuando una persona viaja de Nogales a México, Distrito Federal, sabe que en cada parada a lo largo del camino habrá un número menor de kilómetros separándolo de su destino. Si preguntara en Nogales, ¿qué tan lejos está el Distrito Federal?, la contestación sería 2.286 kilómetros. En Guaymas, la respuesta a la misma pregunta sería 1.873 kilómetros para llegar al Distrito Federal. Una respuesta diferente, 1.092 kilómetros, sería cierta en Mazatlán. En Guadalajara se le diría al viajero solamente 572 kilómetros más para llegar al Distrito Federal. El viajero no se confundirá porque recibe diferentes respuestas a la pregunta ¿qué tan lejos está el Distrito Federal? Las diferentes respuestas muestran que cada vez se va acercando más a su destino. De la misma manera, cuando usted viaja hacia la salvación, recibirá diferentes respuestas a la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta a esta pregunta depende siempre de lo cerca que usted esté de la salvación. Usted encontrará la respuesta correcta solamente en el Nuevo Testamento, el cual es el mapa espiritual de Dios que tenemos en nuestros días. Antes de que el Nuevo Testamento fuera dado, un rico joven gobernador preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo que guardara la ley de Dios del Antiguo Testamento. Hasta que murió Jesús, el Antiguo Testamento fue la ley que Dios quiso que el pueblo obedeciera. Pero hoy, si queremos tener la vida eterna, debemos obedecer el Nuevo Testamento de Dios. Se acercaba el final de la vida de Jesús en la tierra. El Nuevo Testamento no había sido aún dado, así que el Antiguo Testamento seguía siendo la ley de Dios para su pueblo. Sobre la cruz, Jesucristo dijo al ladrón que deseaba ser salvo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esta respuesta ya no es la que Cristo da en nuestros días. El ladrón vivió y murió bajo la ley del Antiguo Testamento. Esta es la causa por la cual Jesús no dijo al ladrón que debía ser bautizado. El ladrón no podía haber sido sepultado con Cristo en el bautismo antes que Cristo mismo hubiera sido sepultado en la tumba. Esta es otra excusa que pone mucha gente para no obedecer el Evangelio. Dicen, pues mira el criminal que estaba ahí, ¿por qué no se bautizó? Bueno, la respuesta se le da a esa persona. Son dos razones por las cuales el criminal no se pudo bautizar. La número uno, todavía no empieza el Evangelio. ¿Ok? La segunda, ¿por qué se salvó? Porque Jesucristo dijo claramente cuando estuvo en la tierra, toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Así que él podía hacerlo. Si Cristo llegara ahorita y dijera te salvo, te salvaría. Pero ya nos dejó instrucciones cómo podemos ser salvos. Así es que la respuesta que del criminal o la gente está pensando que cuando me esté muriendo voy a llamar a un religioso para que me salve, esa respuesta ya no está en vigor.
La respuesta que Jesús tiene hoy para los que están en el estado de perdición se encuentra solamente en el Nuevo Testamento. Cuando un no creyente pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta que obtendrás será la misma que el apóstol Pablo dio al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31. Cuando un no creyente acepta que Jesús es el Hijo de Dios, entra en el estado de fe, pero todavía no es salvo. Mucha gente vive y muere en el estado de fe, pensando que son salvos, pero están equivocados. Cuando ellos leen más cuidadosamente la Biblia, el mapa de los caminos espirituales, se dan cuenta que todavía no han entrado al estado de salvación. El hombre que está en el estado de fe todavía debe preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Puesto que el creyente está ahora más cerca de la salvación que cuando no creía, la respuesta será diferente. Los creyentes del día de Pentecostés son un ejemplo de lo que acabamos de decir. En el día de Pentecostés, del cual ya hemos estudiado, varios miles de judíos creyeron a las palabras del sermón en el que el apóstol Pedro mostraba que Jesús es el Hijo de Dios. Aunque ellos creyeron, se daban cuenta que todavía no eran salvos, así que ellos preguntaron, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícese. Esta respuesta es solamente para quienes han entrado en el estado de fe. Cuando alguien se arrepiente, se aparta del pecado y se vuelve a Dios. Por esta razón, entra en el estado de cambio. Es cierto que el arrepentimiento lo lleva a uno más cerca de la salvación, pero la persona que ha creído y se ha arrepentido aún debe preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por ejemplo, el tesorero de Etiopía creyó en Jesús y se volvió a él después de haber oído la predicación de Felipe. Él sabía que todavía había algo más por hacer, así que preguntó a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Esta es otra respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese que cada respuesta bíblica depende de dónde se encuentra la persona que pregunta en relación a la salvación. El tesorero respondió que él creía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Haciendo esto, él entró al estado de declaración. En esta etapa del progreso espiritual, el creyente se encuentra dispuesto a confesar en presencia de otras personas, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 10:10 dice, con la boca se confiesa para salvación. La persona que cree, se arrepiente y confiesa su fe en Cristo, aún no ha entrado al estado de salvación. Hasta este punto todavía no ha sido limpio por la sangre de Cristo. Solamente por los méritos de la muerte de Jesús puede uno ser limpio del pecado. Así que debe hacerse la misma pregunta otra vez. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta para el creyente que se ha arrepentido y ha confesado a Cristo se encuentra en Hechos 22:16. Levántate y bautízate y lava tus pecados. El hombre que sigue el mapa espiritual de Dios por los estados de fe, arrepentimiento, confesión y bautismo, sabe que entra al estado de salvación por la gracia de Dios. Jesús ha prometido, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todos los que están en el estado de salvación están en la iglesia o reino de Dios, porque Dios añade a todos los salvos a su iglesia. La persona salva tiene toda la razón del mundo para alegrarse en gran manera por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Está ahora lista con la ayuda de sus hermanos cristianos y su Padre Celestial para principiar la vida cristiana. La esperanza de la vida eterna viene a ser ahora el ancla de su alma. Cuando llegamos a este punto, porque yo también llegué a este punto, nos hacemos una pregunta. Me acuerdo que yo había entendido todo, está muy claro, no tengo ningún problema. Pero tengo una pregunta, le dije al hermano que me enseñó la Biblia. Me da miedo. Y me dice, ¿por qué? Porque yo me conozco. Sé que no sé qué pasaría si no cumplo con todo, ¿verdad? Y él me dio una respuesta. Me dijo, pero es mejor que estés de aquel lado, porque de este lado no hay esperanza. De aquel lado tienes una esperanza. Y dije, bueno, aquí estoy con la esperanza de alcanzar la vida eterna, pero primero la madurez espiritual.
Así es que ahí está. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre este tema, el tema de o el plan de la salvación. Creo que ya ahí vamos a terminar. Pero si tiene una pregunta, con gusto, que alguien les haya preguntado algo y ustedes me preguntaron esto o algo así. ¿Dónde está usted espiritualmente? ¿En cuál estado está usted viviendo? Usted ha aprendido de la palabra de Dios que si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted está en el estado de fe. Si su fe le ha llevado a apartarse del pecado y acercarse a Dios, usted está en el estado de cambio. Cuando usted confiesa su fe en Cristo, usted está en el estado de declaración. Después, cuando usted es sepultado con Cristo en el bautismo, usted es limpiado con su sangre y entra en el estado de salvación. Lo más importante que usted puede hacer es decir si quiere o no recorrer todo el camino hasta entrar en el estado de salvación, de acuerdo con la palabra de Dios. El estado en que está usted en este momento determinará dónde estará por toda la eternidad. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Dios quiere que usted sea salvo. Dios ha enviado a su Hijo para salvarlo a usted. Él le ha dado promesas para animarlo. Cristo Jesús está esperando que usted le dé su vida por completo. Pero la elección, la decisión final es suya. Bueno, pues ahí termino con el número 4, aunque sigue vigente este plan. Vamos a pedirle a nuestro hermano Francisco si pasa para vamos a cantar un himno de invitación. Si hay una persona que sabe lo que es el Evangelio, pues puede pasar a obedecerlo. El hermano Francisco nos va a entonar un himno de invitación.